En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, los versículos 27 y 28, el Señor Jesucristo dice: mis ovejas, que somos nosotros, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí se está refiriendo a la aprehensión con la cual el Señor Jesucristo nos está agarrando y sujetando espiritualmente, y el enemigo no puede hacernos caer para perdernos esta recompensa de la vida eterna cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y obedecemos su palabra. Tengan ustedes un cordial saludo. Hoy hablaremos de las articulaciones de la mano. Aquí estamos nosotros en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Somos de la carrera de Fisioterapia y Kinesiología. Nuestra cátedra es Anatomía Funcional. Hoy veremos Artrología de la mano. Yo soy José María Ortiz Rodríguez. En la mano vamos a estudiar en primer lugar las articulaciones intermetacarpianas, ¿sí? Las articulaciones carpometacarpianas de los 4 últimos dedos. De manera especial veremos la articulación carpometacarpiana del pulgar por sus características funcionales tan importantes para todas las funciones básicas y principales que cumple la mano en el ser humano. Las metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos. Del mismo modo, daremos una atención especial a las metacarpofalángicas del pulgar y las interfalángicas de los 4 últimos dedos, y nuevamente reiteramos que la interfalángica del pulgar tendrá un tratamiento especial debido a que el pulgar es el eje fundamental de la funcionalidad tan compleja que tiene la mano. Entonces veremos en primer lugar las intermetacarpianas de los 4 últimos dedos, es decir, del segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos, en cuya base encontramos superficies articulares en las caras laterales por medio de las cuales se articulan estos metacarpianos por medio de articulaciones sinoviales. Y aquí precisamente estamos viendo un detalle de los huesos metacarpianos, donde en este momento nos interesa ver las bases de estos huesos metacarpianos. Estamos viendo aquí el segundo metacarpiano, este es el tercer metacarpiano, y vean ustedes cómo en el segundo metacarpiano encontramos en su cara medial la presencia de una superficie articular para el tercer metacarpiano. En cambio, en su cara lateral no hay una superficie para articularse con el primer metacarpiano, y el primer metacarpiano tampoco tiene una superficie para articularse con el segundo metacarpiano. Eso significa que el primer metacarpiano, que corresponde al dedo pulgar, está aislado y separado. En el tercer metacarpiano, en la base del tercer metacarpiano, tanto en su cara externa y en su cara interna o medial, cara cubital y cara radial, la externa, cubital, la interna, encontramos superficies articulares para articularse con los metacarpianos adyacentes, ¿sí? La cara lateral se articulará con la cara medial o cubital del segundo metacarpiano, y la cara cubital o medial se articulará con la cara radial del cuarto metacarpiano. Del mismo modo, en la base del cuarto metacarpiano, tanto en su cara lateral como en su cara medial, encontramos las superficies articulares para el tercero en la cara externa y para el quinto metacarpiano en su cara interna. Y en el quinto metacarpiano encontraremos en su cara externa o radial una superficie articular para el cuarto metacarpiano, y en su cara interna, obviamente, como ya no hay más metacarpianos, no habrá superficie articular en su cara interna. Entonces aquí estamos viendo la interlínea articular de las articulaciones intermetacarpianas de los 4 últimos dedos, que tienen un revestimiento cartilaginoso y hialino muy delgado, una cápsula articular y ligamentos de refuerzo. Aquí precisamente estamos viendo los ligamentos de refuerzo entre las bases de los metacarpianos, segundo al tercero, tercero al cuarto y del cuarto al quinto, tanto en la cara palmar como en la cara dorsal.
Junto con estas articulaciones, pues tenemos que analizar las articulaciones carpo-metacarpianas de estos 4 últimos dedos, que se realiza entre la segunda hilera del carpo y los 4 metacarpianos mediales. ¿Ya? Las carpometacarpianas de los 4 últimos dedos nos presentan estas superficies articulares, ¿sí? Hemos dicho que del pulgar la dejamos aparte, puesto que forma una articulación independiente en silla de montar. Pues vemos que la cara inferior del trapecio se articula independientemente de todas las otras articulaciones por medio de una superficie en silla de montar con el primer metacarpiano. Pero además la cara inferior del trapecio tiene una pequeña faceta para articularse con la base, la cara inferior de la superior de la base del segundo metacarpiano. El trapezoide se articula también con la cara superior de la base del segundo metacarpiano. El capitado, que es este hueso, se articula con el segundo metacarpiano, con el tercer metacarpiano y con el cuarto metacarpiano. Y el ganchoso, que es este, se articula con el cuarto metacarpiano y con el quinto metacarpiano, por una serie de articulaciones planas, una serie de artrodias. Y precisamente esta es la imagen que nos conviene ver, donde en las articulaciones carpo-metacarpianas de los 4 últimos dedos estamos viendo una superficie articular superior formada por la cara superior del trapecio, la cara inferior del trapecio, perdón, la cara inferior del trapezoide, la cara inferior del capitado y la cara inferior del ganchoso, y las caras superiores de la base de los metacarpianos segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Como habíamos mencionado, el trapecio se articula por medio de una pequeña faceta en su cara inferior con el segundo metacarpiano. El trapezoide, por medio de toda su cara inferior, se articula con el segundo metacarpiano, y el capitado se articula por medio de esta faceta con el segundo metacarpiano, por medio de esta faceta media con el tercer metacarpiano y por medio de esta faceta lateral con el cuarto metacarpiano. Y el hueso ganchoso se articula por medio de esta faceta con el cuarto metacarpiano y por medio de su faceta medial con el quinto metacarpiano. Ahí nos está mostrando el gancho del ganchoso y aquí la apófisis estiloides del tercer metacarpiano, donde se inserta el extensor radial corto del carpo. Aquí estamos viendo nuevamente las superficies intermetacarpianas de los 4 últimos dedos y las superficies carpo-metacarpianas, más específicas. Miren, del trapecio, una pequeña superficie para el segundo metacarpiano, del trapezoide toda su superficie para el segundo metacarpiano, del capitado, una pequeña superficie para el segundo, una superficie amplia para el tercero y una pequeña superficie para el cuarto metacarpiano. Y la cara inferior del ganchoso con una superficie medial o lateral, perdón, para el cuarto metacarpiano y una medial para el quinto metacarpiano. Entonces, esa es la interlínea articular, que como ustedes verán es una serie de articulaciones planas que tienen una cápsula articular común. ¿Y cuáles son los ligamentos que van a reforzar esta articulación carpo-metacarpiana? Pues tenemos ligamentos palmares en una cantidad de 7 a 8. Dicen, contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en esta representación, que estamos viendo que esos ligamentos palmares carpo-metacarpianos son cortos y están representados en color verde. ¿Sí? Todos estos. Entonces vean ustedes cómo del trapecio se está dirigiendo hacia el primer metacarpiano, varios ligamentos, del trapezoide al segundo metacarpiano, del trapezoide al tercero, del capitado al segundo, del ganchoso al tercero, al cuarto y al quinto metacarpianos. Entonces, en realidad los ligamentos vienen a ser solo estos, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ligamentos, uno que va del pisiforme a el quinto metacarpiano. Y estos otros pertenecen al dedo pulgar. Y los dorsales, del mismo modo, ¿no? Del mismo modo, los dorsales corresponden a estas 4 articulaciones. Y veremos
una que va del trapezoide al segundo, del trapezoide al tercero, del capitado al tercero, del capitado otro al tercero, del capitado al cuarto, del ganchoso al cuarto y del ganchoso al quinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligamentos. Y ahí están los intermetacarpianos dorsales que los habíamos mencionado en esa articulación. ¿Por qué la articulación carpo-metacarpiana del pulgar es especial? Puesto que en el trapecio encontraremos en su cara inferior una superficie en silla de montar y en el primer metacarpiano encontraremos otra opuesta en silla de montar, que es cóncava en un sentido y convexa en otro, al igual que una silla de montar para los caballos. Aquí vemos entonces cómo en la cara inferior del trapecio encontramos una superficie articular en silla de montar, lo mismo que en la cara superior del quinto metacarpiano, la superficie es en silla de montar. Y aquí vemos una proyección real de cuál es la dirección y la curvatura de esta articulación en silla de montar. Este es el trapecio. Aquí nos falta el primer metacarpiano, pero estamos viendo la superficie articular de el trapecio en silla de montar, que es cóncava en sentido transversal y convexa en sentido antero-posterior. Entonces, además, estas flechitas nos están indicando la dirección de los movimientos, ¿no? Los movimientos son en la convexidad antero-posterior son los movimientos de extensión y de flexión. En la concavidad transversal, movimientos de aproximación y de separación, ¿no? Aducción, abducción. Y además, la combinación de estos movimientos nos va a hacer un movimiento de pronación y un movimiento de supinación. Pronación o rotación medial y supinación o rotación lateral. ¿Cuáles son los medios de unión? Pues una cápsula articular, ligamentos, un ligamento intermetacarpiano, un ligamento oblicuo postero interno, un ligamento oblicuo postero antero interno y un ligamento antero externo o radial. Aquí precisamente estamos viendo esos ligamentos. En primer lugar estamos viendo el ligamento intermetacarpiano, tanto por la cara anterior como por la cara posterior. Estamos viendo el ligamento radial dorsal, que es este, que está en color verde. Aquí también, en la proyección anterior, lateral y posterior. El ligamento intermetacarpiano, que ya lo hemos mencionado. El ligamento oblicuo anterior. Aquí lo tenemos al ligamento anterior oblicuo en toda la cara anterior. En la proyección lateral, el ligamento oblicuo anterior. Aquí no se lo ve. El ligamento central dorsal, que es este, que está en color amarillo. Y por último, el ligamento oblicuo posterior, que está en un color azul. Ahí vemos como en este movimiento en 3D, vemos la cara palmar con el ligamento intermetacarpiano, el ligamento oblicuo anterior, lateralmente el ligamento central, el radial y el ligamento oblicuo posterior. Del mismo modo, por detrás podemos ver el ligamento intermetacarpiano que une el primer metacarpiano con el segundo metacarpiano. Y pues aquí vemos en estas imágenes de las disecciones que hacen los especialistas en mano, que pues estudian muy bien al dedo pulgar todos esos ligamentos que hemos mencionado, ¿no? El intermetacarpiano, el oblicuo posterior, el oblicuo anterior, con sus correspondientes fascículos. En realidad es una ciencia muy avanzada esta de las articulaciones del dedo pulgar por la importancia que tiene el dedo pulgar en los movimientos de la mano. Las metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos son articulaciones condíleas, puesto que la cabeza de los metacarpianos tiene la forma de un segmento de esfera y en las falanges proximales de estos 4 últimos dedos encontramos una cavidad glenoidea que no llega a cubrir toda la cabeza del metacarpiano.
¿sí? Además, mencionaremos la presencia de este ligamento transverso que limita los movimientos de separación y aproximación de los metacarpianos. Las articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos presentan un disco articular, ¿ya? O falange se llama, en la cara anterior, que permiten ampliar la superficie articular de la cavidad glenoidea de la falange, que es muy pequeña, ¿no? Además, también por detrás vemos ese pequeño cartílago. Vemos las membranas sinoviales y las cápsulas articulares que son muy laxas, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Y encontraremos además otra superficie articular que es la cabeza de los metacarpianos. Los ligamentos que están uniendo estas articulaciones son los ligamentos colaterales radiales y cubitales, y cada uno tiene un fascículo que va del metacarpo a la falange, fascículo metacarpo falángico, y uno que va del metacarpiano a este fibrocartílago falángico glenoideo, ¿no? Metacarpo falángico y metacarpo glenoideo. Sí, esos son los dos fascículos de los ligamentos colaterales interno y externo. Ahí está precisamente el ligamento metacarpo falángico y el metacarpo glenoideo. Y durante el movimiento de flexión se tensan los mismos, el metacarpo falángico y el metacarpo glenoideo. Además, también estamos viendo cómo los tendones flexores, por medio de un conducto osteofibroso, se unen a la superficie ósea. Entonces, las articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos permiten movimientos de flexión, extensión y lateralidad. Ahí estamos viendo nuevamente cómo los tendones extensores pasan por el dorso y los flexores por la cara anterior. La articulación metacarpofalángica del pulgar se caracteriza porque tiene dos huesos sesamoideos que no son privativos del dedo pulgar. Estos huesos sesamoideos pueden existir en cualquiera de los otros dedos con una frecuencia relativa. En este caso, además de los ligamentos metacarpofalángicos y metacarpoglenoideos, encontraremos unos fascículos que se dirigen directamente hacia los sesamoideos, los ligamentos metacarpoglenoideos o sesamoideos. Y las interfalángicas de los 4 últimos dedos son articulaciones en segmento de polea. Ocurre lo mismo que en la metacarpofalángica. La cavidad glenoidea de la falange que está más distal es bastante menos en superficie que la cabeza de las falanges. Por lo tanto, tiene que haber un disco articular en la cara anterior. Y del mismo modo encontraremos la cápsula articular reforzada por los ligamentos colaterales radial y cubital con sus fascículos, en este caso falángico y falángico glenoideo. La articulación interfalángica distal tiene las mismas características, son en segmento de polea. Como verán ustedes aquí en este magma de nuestras disecciones, es difícil identificar los ligamentos como se los identifica en fresco. ¿Cuáles son los movimientos? Las articulaciones carpo-metacarpianas de los 4 últimos dedos van a realizar movimientos de desplazamiento anterior y posterior, flexión y extensión mínimos. La amplitud mínima está en la articulación trapezoido-metacarpiana, ¿sí? Aquí. Y la mayor en el amatal metacarpiano, ¿no? Aquí está la trapezoido-metacarpiana, es decir, para el segundo dedo, y la máxima en el quinto dedo. Mínima movilidad en el primer dedo, máxima movilidad en el quinto dedo, lo cual nos va a permitir realizar este movimiento en la palma de la mano, por la cual ahuecamos la palma de la mano, gracias a la articulación carpo-metacarpiana de los 4 últimos dedos, que tiene mínima flexión en el segundo metacarpiano y máxima flexión en el quinto metacarpiano, por lo cual podemos hacer el hueco de la mano para recibir, como en este caso, agua. Y cuando juntamos las dos manos, pues aumentamos esa superficie considerablemente.
Las metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos presentan movimientos de flexión y extensión. La flexión es mínima 90 grados en el dedo índice a nivel de la articulación metacarpofalángica del índice y mayor a los 90 grados en la metacarpofalángica del dedo meñique. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los músculos que van a poder flexionar estas articulaciones metacarpofalángicas? Los interóseos dorsales, los interóseos palmares, los lumbricales, el flexor corto del meñique y el separador corto del meñique producen la flexión neta de estas articulaciones metacarpofalángicas. Sin embargo, también pueden participar los músculos flexores comunes, superficial y profundo de los dedos como accesorios. Y la extensión activa puede ser de 30 a 40 grados y pasiva hasta 90 grados dependiendo de la lasitud de los ligamentos y en ocasiones ni siquiera llegamos a esta amplitud de 30 a 40 grados por los ligamentos. La inclinación lateral es máxima en el dedo índice, 30 grados de aproximación y de separación, y en el dedo meñique es mínima, menor de 30 grados. Las interfalángicas proximales de los 4 últimos dedos, mínima en el dedo índice, 90 grados, y máxima en el quinto dedo, 135 grados. Y en las interfalángicas distales ocurre al revés, ¿sí? Es mínima 90 grados en la articulación interfalángica distal del meñique y mayor de 90 grados en la interfalángica distal del dedo índice. El movimiento de extensión pues es relativo, puede ser de 0 grados o patológicamente ser de 5 a 30 grados. Las articulaciones del pulgar. La articulación trapezo metacarpiana nos puede producir anteposición, retroposición, aproximación, separación, como hemos visto, además de rotación medial y lateral. También podemos ver estos movimientos de flexión y extensión en la metacarpofalángica del pulgar, pero debido a que la cabeza presenta mayor curvatura en la parte externa, también hay un ligero movimiento de rotación, lo mismo que en la interfalángica del pulgar, al estar la vertiente externa de la polea más saliente, se puede producir un movimiento de rotación importante para la oposición. El movimiento de anteposición y retroposición tiene una amplitud total de 40 a 60 grados, como está ahí explicado. Los movimientos de flexión y extensión en el pulgar tienen una amplitud de 50 a 70 grados. Aquí estamos viendo precisamente las superficies en silla de montar en una disección real que nos permiten realizar esos movimientos. Entonces, estamos viendo que este movimiento corresponde a la anteposición, este movimiento en verde corresponde a la retroposición, este movimiento en amarillo a la extensión, este movimiento en rojo a la flexión. La articulación metacarpofalángica del pulgar, como habíamos dicho, tiene una vertiente externa más voluminosa a la cabeza, por eso es que permite, además de flexión, un grado de rotación medial. ¿Sí? Eso está demostrado con la presencia de estos palitos que nos están demostrando que, además de flexionarse, esta articulación metacarpofalángica está rotando, ¿no? Entonces ahí tenemos los movimientos de flexión de la metacarpofalángica, flexión de la interfalángica que también se acompaña de rotación, importante para el movimiento de pinza, ¿no? Entonces ahí está el movimiento de oposición a todos los otros dedos gracias a que la articulación trapezo metacarpiana es sencilla de montar y a que la vertiente externa de la cabeza del primer metacarpiano y de la polea externa de la falange proximal permiten movimientos de rotación. Ahí tenemos precisamente la articulación metacarpofalángica y la interfalángica. Entonces, el movimiento de oposición es una combinación de la antepulsión o anteposición, de la flexión y de la aproximación.
¿sí? La anteposición o antepulsión se realiza por el músculo oponente del pulgar, la flexión por el flexor largo y el flexor corto del pulgar y la aproximación por el músculo aductor del dedo pulgar. La retroposición, que es el movimiento opuesto a la oposición, se produce por la combinación de la abducción, la extensión y la retropulsión. La abducción está producida precisamente por el abductor largo y el abductor corto del pulgar, la extensión por el extensor largo y extensor corto del pulgar. Lo mismo, todos estos contribuyen a la retroposición combinando la reposición del dedo pulgar. Oposición y reposición. Ahí pues vemos todos los huesos que participan en estos complejos movimientos, los ligamentos de las articulaciones, todos los músculos que ya los hemos estudiado y que participan en estos movimientos con sus auxiliares que son los conductos osteofibrosos, sus vainas sinoviales. Muchísimas gracias por su atención.